Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de la importancia que tiene de conocer el mundo espiritual. Los cristianos esencialmente somos seres espirituales, aunque nos movemos como seres carnales. Muchas veces cuidamos más el cuerpo que el espíritu, cuando en realidad tenemos que cuidar también mucho más el espíritu. El espíritu nuestro es fundamental en nuestra relación con Dios. Nosotros, si hablamos de creer en Dios, de tener fe en Dios, estamos hablando básicamente de que creemos en un mundo espiritual. No se puede tener fe si yo no me muevo en el mundo espiritual. Yo no puedo decir que soy una persona de fe si no entiendo el mundo espiritual, el reino de Dios o el reino de las tinieblas. La definición de fe en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estamos hablando de un ambiente espiritual, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no puedo tener fe si yo no creo en el mundo espiritual, en la manifestación del mundo espiritual, en un área espiritual, en un reino espiritual, porque la fe se mueve en lo espiritual. Dice, es la certeza de lo que se espera. Yo no alcancé todavía, pero tengo una certeza, estoy esperando. Es la convicción de lo que no se ve. Yo todavía no estoy viendo lo que pedí, pero tengo convicción. Una persona que tiene convicción no se mueve de sus pensamientos, de sus ideales. Tiene una convicción, nada ni nadie lo va a mover. Entonces tengo convicción de lo que no veo, pero sé que está. Porque Efesios capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, ya tenemos, dice la palabra de Dios, nos bendijo. No dice nos va a bendecir, dice nos bendijo ya ahora. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en el reino espiritual. Por eso es importante conocer las dimensiones espirituales. Tenemos que conocer, si entendemos que somos hijos de Dios y cristianos y tenemos fe, tenemos que entender cómo se mueve el mundo espiritual. Y por eso quiero leerles una historia en este día. La historia está en 2 Reyes capítulo 6, verso 8. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Hablando del rey de Siria, ¿verdad? Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel. El varón de Dios es Eliseo, el profeta Eliseo. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. En Israel había un profeta, había un varón de Dios que tenía revelación del Espíritu Santo. Él sabía de antemano lo que el enemigo iba a hacer. Ese varón de Dios, ese profeta de Dios, era nada más y nada menos que Eliseo, que sabía el movimiento de los enemigos. Y le advertía al rey de Israel. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? El rey de Siria pensaba que algunos de sus colaboradores lo estaba traicionando y le llevaba información al rey de Israel, ¿no es cierto? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, escuche, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Escuche, en Israel había un varón de Dios que se movía en una dimensión espiritual, que sabía el movimiento de sus enemigos. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas, escuche, en tu cámara más secreta. Todo lo que planeaba el rey, ¿verdad?, de Siria, en su cámara más secreta, a solas, donde no había nadie, allí estaba el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, captando lo que ese rey quería hacer, lo que él pensaba, y se lo transmitía al profeta Eliseo, que estaba en Israel. Es decir, el profeta Eliseo se movía en esa dimensión espiritual, donde podía anticipar el movimiento del enemigo, aunque sea algo muy secreto y no lo sepa nadie. Eliseo lo sabía, porque se movía en esa dimensión. Entonces envió el rey de allá gente de a caballo y carros, un gran ejército,
los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, Dice que todo un ejército para un solo hombre, mire, lo que vale un hijo de Dios, lo que vale un varón, una mujer de Dios, un profeta de Dios, alguien que se mueve en la dimensión. Mire, el enemigo tiene que moverse, mueve todo el enemigo. ¿Por qué? Porque ese varón está destruyendo los planes del enemigo. Toda persona que se mueve en una dimensión espiritual, que entiende lo espiritual, se anticipa al movimiento del enemigo, sabe lo que el enemigo va a hacer, sabe antes, se anticipa, sabe lo que está pensando, aunque nadie lo sepa, sabe si alguien tiene algo malo contra él, sabe si alguien tiene algo malo contra ella. Está anticipado, está advertido por el Espíritu Santo. Por eso es importante movernos en esa dimensión espiritual donde yo puedo saber de parte de Dios lo que mi enemigo está tramando, aunque nadie lo sepa. Y se levantó de mañana, ¿no es cierto? Y salió el que servía al varón de Dios, a Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Y entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Señor mío, ¿qué haremos? Mira, todo un ejército allí se levanta de mañana, abre las puertas o abre la ventana, lo que sea, y mira un tremendo ejército rodeándolo para capturarlos, para matarlos. Y él le dijo: escuche, no tenga miedo, porque más son los que están con nosotros que lo que están con ellos. Esa es la seguridad de alguien que se mueve en una dimensión espiritual. Tiene seguridad de que tiene una defensa de parte de Dios. Entonces, y oró Eliseo y dijo, escuche, Eliseo tenía esa dimensión espiritual, su criado no. Aunque era su criado, aunque estaba con él, aunque vivía con él, no estaba en la dimensión de Eliseo. Escuche, no vivía en la dimensión espiritual que vivía Eliseo. Cuando uno tiene esa dimensión, tiene paz en su corazón. Recuerde, porque se anticipa al movimiento del enemigo. Oh Jehová, te ruego que abra sus ojos para que vea. Si este criado está mirando con sus ojos naturales, pero necesita que sus ojos espirituales sean habilitados, se abran. Abre, Señor, sus ojos. Entonces Eliseo habilita a su criado a que también ingrese a ese nivel espiritual que Eliseo tenía. Lo habilita. Ora a Dios y dice: Señor, abre sus ojos, habilítalo para que él entienda de qué se trata esto. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Escuche, ¿dónde estaba la protección? ¿Dónde estaban los ángeles? ¿Dónde estaba el ejército de Dios? Alrededor del que se movía en esa dimensión espiritual. ¿Tú quieres que Dios te defienda, Dios te apoye, Dios te respalde? Tienes que entrar en una dimensión espiritual. Tienes que crecer, tienes que moverte en lo espiritual. ¿Sí? Es importante y te puede habilitar a alguien que está dentro de esa dimensión espiritual. En el Mateo capítulo 7, verso 7 dice que el que llama se le oirá, el que golpea se le abrirá. Es decir, que es una dimensión que habilita el que está dentro. ¿Quién está dentro? Nuestro Señor, el Espíritu Santo. Él puede habilitarte, Él puede abrirte. ¿Cómo? Tienes que llamar, tienes que golpear, tienes que orar, tienes que clamar, tienes que interceder, tienes que adorar al Señor. Y entonces Él te va a habilitar a que entres a esa dimensión. Y cuando tú entres a esa dimensión, vas a ver el respaldo que tiene de parte de Dios. Vas a entender los movimientos del enemigo antes que lo haga. Así que quiero animarte a que puedas entrar a esa dimensión. Llama. Busca, clama, y el Señor abrirá esa puerta para que entres a esa dimensión espiritual. Que Dios te bendiga muy ricamente.